Buenas noches, Buenas Carla noches, y Auxilio. Alison. Gracias por estar presentes. Vamos a comenzar nuestra clase. Hoy vamos a avanzar transformados de Laplace. Ya. Transformados de Laplace. Primeramente haremos por definición. Tenemos entonces lo siguiente. Sea la función una función f de t, una función que depende de esta variable t, que generalmente es el tiempo. Esta función es continua por tramos y de orden exponencial. La transformada de Laplace de esa función se define como la siguiente expresión. F de t es la función sin transformar, una función que depende de t, y f mayúscula de s va a ser la transformada de Laplace de la función. También lo podemos denotar de esta manera a su transformada de Laplace como L de f de t. Cualquiera de las dos es válida. F mayúscula de s o L f de t. Y se define como la integral impropia desde 0 hasta infinito de e a la menos st multiplicado por la función f de t, por la función que queremos hallar su transformada de Laplace, diferencial de t. La variable de integración es la variable t. A s debemos tratarlo como si fuera una constante en la integración. Esta es una integral impropia debido a que un límite de integración tiende al infinito. El límite superior tiende al infinito. Esta misma integral lo podemos reescribir de esta otra manera. Límite cuando esta variable r tiende a infinito, cuando el límite superior de la integral tiende a infinito, de la integral desde 0 hasta r, y lo demás se repite, ¿no? E a la menos st por f de t diferencial de t. Resolvemos la integral, primeramente resolvemos la integral definida, conociendo f de t, ¿no? F de t vamos a conocer función continua por tramos y de orden exponencial, necesario para que la integral converja. Primeramente hallamos la integral definida y luego resolvemos el límite. Y así hallamos la transformada de Laplace de la función f de t, f minúscula de t. Su transformada de Laplace va a ser una expresión que esté en términos de s. Por eso se denota este f mayúscula de s. Con esto entonces hallaremos la transformada de Laplace de algunas funciones. Como ejemplo entonces, por definición, hallar la transformada de Laplace de la función f de t igual a el seno de at, donde a es una constante. La transformada de Laplace de esta función hallaremos. Tenemos lo siguiente entonces. La transformada de Laplace de nuestra función f minúscula de t va a ser igual a otra función, pero que va a depender de s, un f mayúscula de s, va a ser la transformada de Laplace. Y eso va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st multiplicado por nuestra función f de t. Para nuestro ejemplo, la función f de t es el seno, ¿no? El seno de at. Diferencial de t. Resolvemos la integral
definida y hallamos la transformada de Laplace de nuestra función. Resolveremos entonces esa integral definida. Y ya. Cálculos auxiliares. Para poder resolver la integral definida, primeramente debemos resolver esta integral, ¿no? La integral indefinida. E a la menos st por el seno de at. ¿A qué será igual eso? Primero la integral indefinida resolvemos. Ya. Nosotros sabemos lo siguiente. De tablitas de integración, nosotros sabemos que la integral de e a la at multiplicado por, perdón, acá que sea x, e a la ax multiplicado por el seno de bx diferencial de x es igual a la siguiente expresión. E a la ax multiplicado por corchetes a multiplicado por el seno de bx. A y b son constantes. Menos b por el coseno de bx. Todo sobre a cuadrado más b cuadrado. Esta integral es larguita de hallar. Lo hallamos con integración por partes. Su resultado, pero al final va a ser este. E a la ax a seno bx menos b cos bx. Dividido entre a cuadrado más b cuadrado. Directamente vamos a utilizar nosotros esa tablita de integración. Otra también que las puede ser útil es la siguiente. E a la ax multiplicado por el coseno de bx. Diferencial de x va a ser igual a e a la ax multiplicado por a por el coseno de bx más b multiplicado por el seno de bx. Otra tablita de integración. Útiles, ¿no? Lo vamos a utilizar nosotros para nuestro ejercicio. Eso entonces. Entonces, nuestra integral que queremos resolver, la integral indefinida, e a la menos st por el seno de at. T es la variable de integración. A S hay que tratarlo como si fuera una constante. Y A es una constante. Entonces, de esas dos tablitas de integración, más que todo la primera, ¿no? De la primera, la integral que queremos hallar va a ser igual a lo siguiente. E a la AX. La función exponencial, ¿no? Se repite. Para nuestro caso, entonces, va a ser E a la menos ST multiplicado por este valor de A, el valor del exponente. Para nuestro caso es menos S. Multiplicado por el seno de BX, ¿no? De B. Para nuestro caso es A. La variable de integración también es T, ¿no? Para nuestro caso. Menos este valor. Para nuestro caso es A. Multiplicado por el coseno de AX. Todo eso dividido entre estos valores, ¿no? El valor del exponente al cuadrado más el valor de la función trigonométrica al cuadrado. Para nuestro caso va a ser menos s al cuadrado más a al cuadrado, ¿no? A al cuadrado. Eso sería entonces la integral indefinida. La integral indefinida. Nosotros queremos hallar, pero la integral definida, cuando los límites de integración son de 0 a infinito. Teorema de Barrow, entonces, utilizamos ahí, o segundo teorema fundamental del cálculo. Haremos eso.
Para nuestro caso, entonces, la transformada de Laplace de nuestra función L de f de t, o también podemos denominarlo f mayúscula de s. Cualquiera de las dos es válida en nuestra notación. Va a ser igual a la integral de 0 a infinito de nuestra función, ¿no? E a la menos st, solamente lo estoy copiando por el seno de at, diferencial de t. Hasta ahí no hemos hecho nada, no, no he hecho nada, solo lo he copiado, la misma. Y eso va a ser igual a la integral indefinida e a la menos st multiplicado por menos s seno de at multiplicado por el seno, ¿no? Seno de at menos a por el coseno de at. Acá está mal, ¿no? Es la variable de integración. Era t para ese caso. Coseno de at. Todo eso dividido entre menos s al cuadrado. Menos s al cuadrado va a ser s cuadrado, ¿no? Es lo mismo. Esta parte. Menos s al cuadrado es igual que s al cuadrado, ¿no? Como un número negativo al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿no? Más a cuadrado. Esa es la integral indefinida. Eso evaluado desde cuando t es igual al límite inferior hasta cuando t es igual al límite superior, infinito. Teorema de Barrow, ¿no? La transformada de f de t o f mayúscula de s va a ser igual. Entonces, esta función evaluada en el límite superior, cuando t tiende a infinito. E a la menos s multiplicado por, en vez de t reemplazamos el valor de infinito, ¿no? El límite superior, multiplicado por infinito. Negativo s, el seno de at. Seno de a multiplicado por el límite superior, ¿no? Infinito. Menos a multiplicado por el coseno de a multiplicado por infinito. Todo sobre s cuadrado más a cuadrado, ¿no? Que es constante. Límite superior menos el límite inferior. Toda la función evaluado cuando t es igual a 0. Va a ser entonces acá e a la menos s multiplicado por el límite inferior cuando t tiende a 0. Multiplicado por menos s por el seno de a multiplicado por 0. Menos a multiplicado por el coseno de a multiplicado por 0, ¿no? El límite inferior, que tiende a 0. Todo sobre s cuadrado más a cuadrado. Teorema de Barrow, ¿no? O sea, el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Segundo teorema fundamental del cálculo. La integral definida de la función integrando f minúscula de x va a ser igual a la antiderivada o integral indefinida
evaluado desde cuando x es igual a hasta cuando x es igual a b. Y esta operación de acá es igual a la función f mayúscula de x evaluado cuando x es igual a b menos la función evaluado cuando x es igual a, ¿no? El teorema fundamental del cálculo. Solamente eso, aplicando acá. Ya. Luego de eso solamente nos queda evaluar. La transformada de Laplace de nuestra función o f mayúscula de s va a ser igual a. Entonces acá, fíjense, tenemos a multiplicado por infinito. La multiplicación va a ser infinito, ¿no? Una cantidad muy grande. Acá lo mismo. La multiplicación va a ser una cantidad muy grande. Pero vean acá, tenemos el seno de algún número. Y lo mismo acá, ¿no? El coseno de algún número. Un poquito mejor lo reescribiremos. Menos S, el seno de A por infinito, ¿no? O simplemente infinito. Menos A multiplicado por el coseno de infinito. Esta función exponencial lo vamos a reescribir de esta manera. S cuadrado más A cuadrado se mantiene. Y E a la S por infinito sería acá, ¿no? O simplemente infinito. Esta parte, ¿no? E a la negativo S por infinito. Lo podemos reescribir solamente como E a la infinito en el denominador. O así nomás lo dejaremos. S por infinito, ¿no? S por infinito. Este negativo, ¿no? El denominador. Lo demás se mantiene. Negativo, acá tenemos 0 por S, es 0. E a la 0, eso vale 1. Multiplicado por, tenemos acá lo siguiente. 0 por cualquier expresión va a ser seno. 0. 0, 0, 0. El seno de 0 es igual a 0, ¿no? Esta parte de acá. Eso vale 0. 0 multiplicado por menos S va a ser 0, ¿no? Toda esta expresión va a ser 0. Toda esta expresión va a ser 0. Coseno de 0 tendríamos acá. El coseno de 0 vale 1. Eso también podríamos evaluarlo, ¿no? Directamente. Esto vale 1. Esto vale también 1, ¿no? Al evaluar, todo esto vale 1. Acá solamente va a quedar 0. Y acá va a quedar negativo A, ¿no? Negativo A. Y en el denominador se mantiene S cuadrado más A cuadrado. Ya. Hasta ahí entonces estamos bien. Vean entonces acá. Esta expresión o su equivalente, ¿no? Cualquiera de las dos. En el de abajo vamos a analizar. Esta función trigonométrica, seno y coseno, si ustedes sacan, digamos, el seno de 0, el seno de 5, digamos, el seno de 10 o el seno de cualquier valor, menos 15, digamos, o el seno de 1000, digamos, en radianes. Estos valores van a oscilar entre menos 1 y 1. Saquen, por ejemplo, el seno de 5. El seno de 5 es igual a menos 0,95.
Seno de 10, menos 0,54. Seno de menos 15, menos 0,65. Fíjense, todos son menores que la unidad. El seno de 1000, digamos, 0,82. Sea cual sea este valor que está en el argumento de ambos, el seno o el coseno, ambos valores siempre van a oscilar entre menos 1 y 1. No va a pasar de ese valor, no va a crecer más, desde menos 1 hasta 1 positivo. Entonces, este va a ser un número pequeño, ¿no? Un número pequeño, si le realizamos las operaciones. Es un número muy pequeño. Fíjense acá, ese cuadrado más a cuadrado se mantiene, no es una constante, como si fuera un 5, un 2, cualquier constante. Pero vean esta expresión de acá, e a la infinito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el exponente tiende a crecer, este exponente tiende a crecer. 1000, 2000, 3000, 10,000, 1,000,000, 5,000,000. ¿Qué va a pasar? E elevado a esa cantidad. El número E elevado a esa cantidad. Va a ser una cantidad mucho más grande, infinitamente más grande. Tenemos entonces acá lo siguiente. Acá, ¿no? Les he dicho lo siguiente. El seno de cualquier valor alfa va a variar siempre desde menos 1 hasta 1. Lo mismo para el coseno. Denominador es un número pequeño. Perdón, numerador es un número pequeño. Y el denominador va a tender a crecer, va a tender a ser un número muy grande, infinitamente grande. Va a ser algo así como dividir 1 entre 10,000 o 1 entre 1,000,000. Este 1 representa al numerador y este 1,000,000 representa al denominador. ¿Qué es lo que va a pasar con la división? Lo que va a pasar es que esta división se va a aproximar a 0, al valor de 0. Mientras más grande sea el denominador, la división se va a aproximar a 0. Entonces, toda esta parte de acá, con ese análisis, toda esa parte de ahí va a ser 0. Finalmente, nuestra transformada de Laplace de la función f mayúscula de s va a ser igual. ¿Qué es lo que nos quedaría? Lo único que nos quedaría sería esta expresión, ¿no? Tenemos entonces acá menos por menos a es positivo, ¿no? En el numerador va a ser positivo a y en el denominador va a ser s cuadrado más a cuadrado. Esta entonces es la transformada de Laplace de nuestra función. La transformada de Laplace del seno de AT es igual a dividido entre s cuadrado más a cuadrado. A ese resultado hemos llegado al resolver, ¿no? Por definición. Eso entonces es la transformada de Laplace de una función. Por definición, ¿no? Más adelante vamos a ver por tablas, que se va a hacer bastante sencillo sus cálculos. ¿Dudas, preguntas? Solamente para la función seno de AT. Existen bastantes funciones, ¿no? El coseno de AT, las funciones polinómicas, bastantes funciones.
Pero para que la integral exista, para que la transformada de Laplace exista, para que la transformada de Laplace de esta función f minúscula de t exista, esta integral tiene que converger. Necesario que tenga que converger. Es por eso que esta función f de t tiene que ser continua por tramos y de orden exponencial. Sí o sí, necesario para que la integral converja, para que la integral exista, ¿no? Dicho de otra manera. Ya. Esto entonces para la función seno de AT, ¿no? Resolviendo todos estos pasos, resolviendo la integral definida, hemos llegado a este resultado. Lo mismo podemos hacer para distintas otras funciones. Y tenemos acá lo siguiente. Pasaremos ahora a esta otra parte. Propiedades de la transformada de Laplace. Tabla de transformadas de Laplace. Aquí está entonces nuestra notación, ¿no? F minúscula de t es la función que queremos hallar su transformada de Laplace. Y L de f de t, todo esto es la transformada de Laplace. Lo que va a hacer, ¿no? Una función que depende de ese parámetro S. Surge entonces esta tablita de transformadas de Laplace. Acá tenemos en esta columna distintas funciones f minúscula de t. Acá tenemos a la constante, ¿no? La constante 1 y su respectiva transformada de Laplace, que lo podemos hallar por definición, ¿no? Como lo hemos hecho en el anterior ejercicio. T cuadrado, la función polinómica, su respectiva transformada de Laplace, podemos hallar, ¿no? Por definición, resolviendo esa integral larga, ¿no? Lo mismo para distintas funciones, ¿no? Para la función solamente t, su respectiva transformada de Laplace. La función exponencial e a la at y su respectiva transformada de Laplace. Y aquí está, ¿no? El que hemos hallado, el seno de at. Nosotros hemos sacado que es as cuadrado más a cuadrado. Podemos obtener para el coseno de at, haciendo algo similar a lo que hemos hecho, ¿no? En nuestro ejercicio. Y lo que vamos a obtener es esta expresión, s cuadrado más a cuadrado. Y para distintas funciones podemos hallar, ¿no? Su respectiva transformada de Laplace, por definición. Para esta función, exponencial multiplicado por una función seno, a y k son constantes, su respectiva transformada de Laplace va a ser esta expresión. T por el seno de at, su transformada de Laplace, ¿no? De cada una de estas funciones podemos hallar su transformada por definición. Necesitamos conocer de memoria esta tablita de transformadas. Necesario, muy necesario. Ya. Tenemos entonces en primer lugar la tablita, ¿no? De transformadas de Laplace. Y como dice acá, ¿no? La transformada de cada una de estas funciones se puede demostrar por definición. Nosotros hemos demostrado de esta función. Entonces, aparte de esta tabla de transformadas de Laplace, existen unas propiedades, al igual que la derivada, ¿no? Y al igual que la integral. Una tabla de integración, una tabla de derivación y las propiedades, ¿no? De la derivada y de la integral. También existen las propiedades de la transformada de Laplace. Son las siguientes. En primer lugar, ¿no? Todas las propiedades se pueden demostrar con la definición de la transformada, con la integral, ¿no? Que hemos visto al inicio. Con esa integral se pueden demostrar cada una de esas propiedades. Tenemos la propiedad de linealidad. Tenemos entonces acá nuestra función
C sub 1 multiplicado por una función f1 más C sub 2 multiplicado por una función f2. Queremos hallar la transformada de Laplace de esa expresión. Entonces, eso va a ser igual a C sub 1 multiplicado por la transformada de Laplace de la primera función, más C sub 2 multiplicado por la transformada de Laplace de la segunda función, la propiedad de linealidad. La primera propiedad de traslación. Esta propiedad vamos a aplicarlo con mucha frecuencia. Tenemos entonces lo siguiente. Queremos hallar la transformada de Laplace de e a la at por f de t. F de t es una función continua por tramos y de orden exponencial. Eso va a ser igual a la transformada de Laplace de la función f de t. Esto evaluado desde cuando s es igual a s menos a. Lo que es lo mismo, ¿no? Esta parte de acá. Al obtener la transformada de Laplace de la función f minúscula de t, lo que vamos a obtener es una función que va a depender del parámetro s. Ese parámetro s, en vez de s reemplazamos s menos a. S menos a. Y ese va a ser la transformada de Laplace de esta multiplicación. Lo vamos a aplicar. Esta propiedad se puede demostrar por la definición. Otras propiedades, ¿no? Ya son no tan importantes, pero bueno, veremos. Tenemos entonces acá la multiplicación por t. Queremos hallar la transformada de Laplace de la función t a la n multiplicado por f minúscula de t. Su transformada va a ser menos 1 a la n multiplicado por la derivada enésima respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. Y esta función, al resolver esto, ¿no? Lo que vamos a obtener es una expresión que va a estar en términos de s, un f mayúscula de s, ¿no? Hallamos la derivada enésima, lo multiplicamos por menos 1 a la n, y ese va a ser la transformada de Laplace de t a la n por f de t. Otra propiedad. División entre t. Queremos hallar la transformada de f de t sobre t. Y eso va a ser igual a la integral desde s hasta infinito de la transformada de Laplace de la función f minúscula de t diferencial de s. Todo esto va a ser una función, ¿no? Que va a depender del parámetro s. Resolvemos la integral definida y hallamos la transformada de esta división, f de t sobre t. Y bastantes, no hay más. La transformada de la integral. Tenemos entonces lo siguiente. Queremos hallar la transformada de Laplace de la integral desde 0 hasta t de f de t diferencial de t. Eso va a ser igual a la transformada de Laplace de la función, esta función, f de t, todo esto dividido entre s. Esta parte del numerador va a ser una expresión de s, un f mayúscula de s, dividido entre s. Y esto sería la transformada de Laplace de la integral. Y finalmente el cambio de escala. La transformada de una función que depende de k por t, k es constante, va a ser igual a 1 sobre k multiplicado por la transformada de Laplace de f de t. Eso desde cuando s es igual a s sobre k. 1 sobre k se mantiene. Esto va a ser una función, ¿no? Una función f mayúscula de s, una expresión que depende del parámetro s. Y a esa expresión lo reemplazamos con s sobre k. Por eso que está acá, ¿no? S sobre k.
Estas entonces son las 6 propiedades más importantes. Nosotros solamente vamos a aplicar la primera y la segunda, quizá la tercera también o hasta la quinta. Máximo hasta la quinta vamos a aplicar. El cambio de escala no lo vamos a aplicar mucho. Ya. Estas entonces son las propiedades de la transformada de Laplace. Ya conocemos la tabla de transformación, ¿no? La tabla de algunas funciones transformada de Laplace. Tenemos las propiedades de la transformada. Solamente nos falta una propiedad muy importante, que es la que nos va a permitir resolver ecuaciones diferenciales. La transformada de la derivada. Esto también se puede demostrar por definición, resolviendo la integral que les he mostrado, ¿no? Al principio. Tenemos entonces acá la transformada de Laplace de la derivada de primer orden de la función f de t. La transformada de Laplace de esta función, de la primera derivada de la función f de t. Eso va a ser igual al parámetro s multiplicado por la transformada de Laplace de la función sin derivar. Y eso menos esta función evaluado cuando t es igual a 0. Se puede demostrar por definición. Acá entonces, ¿no? Donde la transformada notación simplemente es esto. L de f de t es igual a f mayúscula de s. Ambos denotan la transformada de Laplace, ¿no? De la función f minúscula. F de 0 es el valor de f de t cuando t es igual a 0. Eso también, ¿no? Esa es la transformada de Laplace de la primera derivada. Podemos utilizar entonces lo siguiente. Podemos hallar la transformada de Laplace de la segunda derivada o la derivada de f de t de orden 2. Tenemos acá entonces la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función. Eso va a ser igual a, así lo podemos reescribir, ¿no? F2' podemos reescribirlo como la primera derivada, otra vez lo derivamos, ¿no? Por eso prima. Y aplicamos esta propiedad, ¿no? Acá. Aplicando entonces esto, va a ser igual a S por la transformada de Laplace de la función sin derivar. Solamente estoy aplicando esto, ¿no? Menos esta función evaluado cuando t es igual a 0. Y después podemos hallar esta parte, la transformada de Laplace de la primera derivada. Va a ser igual a toda esta parte, ¿no? S por la transformada de f de t menos la función evaluada en 0. Parte de acá. Su parte, ¿no? La transformada de Laplace de la primera derivada. S entonces podemos distribuir a la resta. Tendríamos S cuadrado por la transformada de Laplace de la función sin derivar menos S multiplicado por la función evaluado cuando t es igual a 0 menos la derivada de la función evaluado cuando t es igual a 0. Y esa es la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función. Podemos hallar más, ¿no? La tercera derivada también, utilizando un patrón similar. La transformada de Laplace de la tercera derivada va a ser igual a la transformada de Laplace de la derivada de la segunda derivada de una función. Y eso va a ser igual a S por la transformada de Laplace de la función, esta función sin derivar, ¿no? De 2' sería, menos esta función evaluado cuando t es igual a 0. Esta parte también ya la conocemos, la transformada de Laplace de la segunda derivada, es toda esta expresión de acá.
S cuadrado LFT menos S F0 menos F' en cero, ¿no? Es el mismo. Y luego podemos distribuir, ¿no? Este valor de S cubo por la transformada de Laplace de F de T sin derivar, para nada sin derivar, menos S cuadrado multiplicado por esta función evaluado cuando T es igual a cero, menos S multiplicado por la primera derivada de la función cuando T es igual a cero, menos la segunda derivada cuando T es igual a cero. Y así, ¿no? Podemos hallar para la cuarta derivada, para la quinta derivada su transformada de Laplace y así sucesivamente. Generalizando, ¿no? Podemos generalizar de esta manera. La transformada de Laplace de la derivada enésima de una función va a ser igual a, fíjese entonces acá, el orden de la derivada y el grado de este valor de S, de este parámetro S, coinciden. Orden y el grado de S, ¿no? Coinciden. Multiplicado por la transformada de Laplace de la función. Ahora fíjese en los demás términos. S cuadrado, S y S a la cero, ¿no? Su grado es cero. Está en forma decreciente. N, N-1, N-2 y así sucesivamente, ¿no? Va a ir reduciendo. El último término es la función sin derivar. Perdón. Es la función un orden menor, ¿no? Derivado un orden menor. Acá es orden 3 y acá el último es orden 2. Entonces, para nuestro caso, orden n y acá va a ser orden n-1 cuando t vale 0. Orden n-2, ¿no? Y así. El segundo término, la función f de t sin derivar, ¿no? Cuando t es igual a 0. Y va en forma creciente luego, ¿no? Primera derivada cuando t es igual a 0. Acá va a existir un s a la n-3 multiplicado por la segunda derivada cuando t es igual a 0. Esto entonces para la derivada enésima, ¿no? Con esta propiedad vamos a poder nosotros resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace de la derivada de una función. Acá es notación, ¿no? La transformada de f de t minúscula es igual a otra función, ¿no? F mayúscula de s, una función que depende del parámetro s. Transformada de f de t. F0, F'0, F2', Fn-1, 0, son los valores de f de t y sus derivadas evaluadas cuando t es igual a 0. Eso entonces, esas son las propiedades y las tablas de la transformada de Laplace. Les voy a pasar esto para que me sigan después. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios. Estos dos hojitas. Esta hojita más. Las dos más. En un momento les paso en el grupo. Ya. Vamos a utilizar esas tablas de transformada de Laplace y las propiedades de la transformada de Laplace para lo siguiente. Entonces, como enunciado, ¿no? Por tablas, hallar la transformada de Laplace de la siguiente función.
La función que vamos a hallar su transformada va a ser la siguiente. Va a ser el seno cubo de t. La transformada del seno cubo de t. Ya. Queremos hallar la transformada de Laplace de esta función, del seno cubo de t. Si nosotros nos vamos a las tablitas de transformada de Laplace, a esas tablitas, tenemos acá en esta columna distintas funciones, ¿no? F minúscula de t y su respectiva transformada de Laplace. Acá también, ¿no? Y su respectiva transformada de Laplace. Pero en ningún caso tenemos un seno cubo, ¿no? Acá simplemente tenemos un seno a la primera potencia, no está elevado al cubo. Ninguno, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para hallar su transformada de Laplace? ¿Cómo hacemos eso? Ya, haremos entonces. Podemos reescribir, ¿no? Podemos reescribir la función f de t. Como es una función trigonométrica, podemos utilizar identidades trigonométricas para, para reescribir la función. Ese seno cubo de t podemos reescribirlo como seno de t multiplicado por el seno cuadrado de t. Ya. ¿A qué es entonces igual a el seno cuadrado? Identidades trigonométricas entonces utilizamos. El seno cuadrado de un ángulo alfa es igual a 1 menos el coseno del doble ángulo. 2 veces alfa sobre 2. Una identidad trigonométrica. Otra identidad trigonométrica, el coseno cuadrado de alfa. 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Vamos a utilizarlo también. Tal vez, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Por si acaso, pero se lo estoy anotando. Otro que quizá utilicemos. Ya. Este producto lo podemos llevar a una suma. Seno alfa más beta más seno alfa menos beta sobre 2. Otra identidad trigonométrica. Otras identidades. El seno de un ángulo negativo es igual al negativo, el seno del ángulo. El coseno de un ángulo negativo
es igual al coseno del ángulo en positivo. Ya, posiblemente entonces utilicemos esas identidades trigonométricas, los más importantes. Nuestra función f de t, entonces, reescribiremos. F de t va a ser igual a el seno de t, se mantiene, multiplicado por seno cuadrado de t, seno cuadrado de un ángulo. Eso por esa identidad es 1 menos el coseno del doble ángulo, ¿no? Coseno de 2 veces t. Todo sobre 2. ¿Qué más? Ese es el seno cuadrado. Operaciones algebraicas, entonces, luego realizaremos. El seno de t lo distribuiremos a la resta. Y nuestra función f de t va a quedar como sigue. Solamente sería seno de t menos seno de t por coseno, ¿no? Por coseno de 2t. Todo eso sobre 2. Ya. Tenemos entonces acá un producto de seno por coseno, ángulos diferentes. Ese producto podemos llevarlo a una suma de senos, ¿no? Seno alfa más beta más seno alfa menos beta, todo sobre 2. Esa identidad utilizaremos ahora. Y nuestra función f de t lo vamos a reescribir como sigue. F de t va a ser igual a ese producto lo vamos a reescribir como una suma. Este seno de t se mantiene. Con otro colorcito lo haré. Seno t coseno 2t va a ser igual a el seno de la suma de los ángulos alfa más beta, ¿no? T más 2t, 3t, la suma, más el seno de la resta de los ángulos. T menos 2t, ¿no? Menos t sería la resta. Todo esto sobre 2. Eso entonces, todo eso dividido entre 2. Así entonces sería nuestra función f de t. Pero tenemos acá el seno de un ángulo negativo, ¿no? Eso todavía podemos reescribirlo utilizando identidades trigonométricas, ¿no? Utilizando esta identidad trigonométrica. Reescribiremos entonces más. Ya está tomando forma. F de t va a ser igual a... Ya. Haremos lo siguiente. Este 2 que está en el denominador lo distribuiremos a la resta. Tendríamos entonces el seno de t sobre 2 menos el seno de 3t. Acá, ¿no? Sería negativo seno de t por una identidad trigonométrica, esa parte. Todo esto sobre 4. Estamos distribuyendo, ¿no? El denominador. Este 2 con este 2, 4 se va a hacer. Un poco mejor lo reescribiremos. Ahora este 4 podemos distribuirlo, ¿no? Acá. Tendríamos lo siguiente. El seno de t sobre 2 menos, acá cuidado con el signo. Mucho cuidado con el signo. Ese menos está afectando a todo, ¿no? Toda esta expresión.
Tendríamos entonces acá el seno de 3t sobre 4 menos el seno de t sobre 4. Operaciones algebraicas simplemente. Ahora sí, ese signo podemos hacer afectar. F de t va a ser igual al seno de t sobre 2 menos el seno de 3t sobre 4. Finalmente positivo, ¿no? Seno de t sobre 4. Términos semejantes luego podemos sumar y nuestra función f de t está reescrita de otra manera. Seno de t más seno de t sobre 4. Un medio más un cuarto, ¿no? ¿Cuánto es eso? Un medio más un cuarto. 3 cuartos. 3 cuartos creo que es. Un medio más un cuarto. 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos seno de t menos el seno de 3t sobre 4. Este entonces es nuestra función f de t. Un poco mejor, ¿no? Así mejor lo reescribiremos. Un cuarto seno 3t. Aparte, ¿no? De acá. Ecuación número 1. Y ya. A ver, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Esta función seno cubo de t, a través de identidades trigonométricas, a través de operaciones algebraicas, lo hemos reescrito como esta suma. 3 cuartos seno de t menos un cuarto seno de 3t. Y de esta función sí podemos hallar su transformada de Laplace aplicando propiedades y aplicando transformadas, ¿no? Tablas de transformadas. Haremos eso. Diremos aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 1. Aplicando la transformada de Laplace. Tenemos entonces la transformada de Laplace de nuestra función f de t en el lado izquierdo de la ecuación. Va a ser igual a la transformada de Laplace de toda esta expresión. Lo haremos nomás por primera vez. La transformada de 3 cuartos seno de t menos un cuarto seno de 3t. Propiedades ahora, simplemente ahora desde acá es propiedades. Propiedad de linealidad, ¿no? La transformada de alfa multiplicado por una función f de t más beta por una función g de t. Propiedad de linealidad va a ser igual a alfa multiplicado por la transformada de Laplace de la primera función más beta, que es constante, multiplicado por la transformada de Laplace de la segunda función de g de t, ¿no? La propiedad de linealidad. Eso aplicamos. Lado izquierdo de nuestra ecuación, la transformada de Laplace de f minúscula de t. También lo podemos reescribir como f mayúscula de s, ¿no? Acá también podemos decir con la transformada de f de t es igual a f mayúscula de s. Eso va a ser igual a 3 cuartos multiplicado por la transformada de Laplace de la función seno de t. Ya podemos hallar menos un cuarto la transformada de Laplace de la función seno de 3t.
Decimos luego de tablas de transformadas. Nosotros conocemos lo siguiente, que la transformada de Laplace del seno de AT es igual a, lo hemos demostrado inclusive, ¿no? Por definición, a s cuadrado más a cuadrado. Eso aplicamos nosotros. F mayúscula de S, entonces va a ser igual a 3/4 multiplicado por la transformada de Laplace del seno de T. En este caso, el valor de A vale 1. Y su transformada de Laplace, entonces, va a ser 1 dividido entre S cuadrado más 1 al cuadrado. Menos 1/4. Ahora acá tenemos la transformada de Laplace de la función seno de 3t. Su transformada es 3 entre s cuadrado más 3 al cuadrado. Y esa es la transformada de Laplace de nuestra función. Acá entonces podemos decir que la transformada de Laplace de la función seno cubo de t es igual a, un poco mejor reescribiéndolo, numerador 3, denominador 4, s cuadrado más 1. Menos numerador 3 y denominador 4s cuadrado más 9. Y esta sería nuestra respectiva solución. Eso entonces es. Hallaremos más de más funciones con transformada de Laplace. Hasta acá entonces, ¿dudas, preguntas? Ya. Hallaremos entonces un par más, un par de transformadas de Laplace. Hallar la transformada de Laplace de la función f de t. Si nuestra función f de t es igual a, ya, ¿qué va a ser igual ahora? Va a ser igual a, bueno, ya, que sea igual a este. No haremos cosas difíciles todavía. Coseno cubo de t. Solución entonces. Otra vez entonces, el coseno cubo de t no existen tablitas de transformada de Laplace de esta función, pero podemos hallar.
aplicando propiedades y aplicando las tablas que conocemos. Reescribiendo. Primeramente reescribiremos a la función. Reescribiendo por identidades trigonométricas, nuestra función f de t, coseno de t multiplicado por el coseno cuadrado de t. Y acá tenemos el coseno cuadrado de un ángulo. F de t va a ser igual al coseno de t. El coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. 2 veces t, todo esto sobre 2. Identidad trigonométrica. El coseno de t podemos distribuirlo a la suma. De hecho, ¿no? El coseno de t sobre 2. Estos dos, ¿no? Este y este podemos distribuirlo a la suma. ¿Qué quedaría luego? F de t va a ser igual al coseno de t sobre 2 más coseno de t por el coseno de 2t, todo sobre 2, distribuyéndolo, ¿no? Tenemos luego acá una multiplicación de cosenos. Coseno t, coseno 2t. Esa es otra identidad trigonométrica. Ya. Eso más. El coseno de un ángulo multiplicado por el coseno de otro ángulo. Eso es igual a el coseno de... Un momento me voy a acordar. Un momento, me voy a acordar un momento. Es positivo. Coseno de alfa, coseno de beta. Sí, ese es. Ese es. Sí, ese es. Ya. Eso entonces utilizamos para reescribir a nuestra función f de t. Coseno de t sobre 2 se mantiene más un medio podemos reescribirlo, ¿no? Coseno de t por el coseno de 2t. Por la identidad trigonométrica, eso va a ser igual a el coseno de la suma de los ángulos más el coseno de la resta. Coseno de la suma, t más 2t es 3t, más el coseno de la resta. Sería t menos 2t, ¿no?
T menos 2T es menos T. Todo esto sobre 2. Otra identidad, el coseno de un ángulo negativo. Es coseno simplemente, ¿no? Coseno del ángulo en positivo. Esa entonces es nuestra función. F de t va a ser igual a coseno de t sobre 2. ¿Se mantiene? Y ya. Entonces acá tenemos en el denominador 2 por 2, 4, ¿no? Ese 4 lo distribuiremos a la suma. Acá también está en multiplicación, ¿no? Un cuarto. Ese un cuarto lo distribuiremos a la suma. Coseno de 3t sobre 4. Este coseno de menos t, eso es coseno de t en positivo, ¿no? Coseno de t en positivo, por esta identidad trigonométrica. Más coseno de t sobre 4. Y la función f de t lo podemos reescribir de esta manera. Términos semejantes. Un medio más un cuarto es 3 cuartos. 3 cuartos coseno de t más un cuarto coseno de 3t. Ecuación número 1. El coseno cubo de t por identidades trigonométricas podemos reescribirlo de esta manera. Ecuación 1. En esa ecuación vamos a hallar su transformada de Laplace. Decimos entonces acá, aplicando la transformada. Lado izquierdo tendríamos la transformada de Laplace de la función f de t es igual a la transformada de esa expresión, ¿no? Propiedad de linealidad luego aplicamos 3 cuartos la transformada del coseno de t más un cuarto la transformada de Laplace del coseno de 3t. Y ambos ya lo podemos hallar por tablas, ¿no? Por tablas de transformación. De tablas entonces. Nosotros tenemos lo siguiente. La transformada del coseno de AT. Su transformada es igual a S cuadrado más A cuadrado. Simplemente aplicamos la transformada de f de t entonces, o f mayúscula de s, la que queremos hallar. 3 cuartos se mantiene, multiplicado por la transformada del coseno de t. Su transformada es s dividido entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Más un cuarto. La transformada del coseno de 3t, s cuadrado más 3 al cuadrado. Y esta es la transformada de Laplace de la función que queremos hallar. La transformada del coseno cubo de t es esa expresión. Esta entonces sería nuestra solución. Bonito más haremos. El último. Antes de seguir, dudas, preguntas, si tienen. Dudas, preguntas, cualquier cosa.
Ya. Continuaremos entonces. Un hito más haremos. Un hito, el último. Ejercicio 3. A ver. Rápido lo haremos. Creo que tienen que usar esta cuenta de Zoom, otro auxiliar. Rápido lo haremos. Ya. Entonces, seno hiperbólico BT por el seno de AT. Hallaremos su transformada de Laplace. Reescribiendo entonces. Antes, ¿no? Antes de continuar, primeramente reescribiremos la función. Este seno hiperbólico de BT, por definición, el seno hiperbólico se define de esta manera. El seno de BT menos es E a la BT, ¿no? Menos E a la menos BT, todo sobre 2. Y eso multiplicado por el seno de AT. Ahí B son constantes. Seno hiperbólico de algún valor de un ángulo de alfa, E a la alfa menos E a la menos alfa sobre 2. Coseno hiperbólico de la misma manera. Algo similar. E a la alfa más E a la menos alfa sobre 2. Definición de funciones hiperbólicas, ¿no? Ya esto está en multiplicación. Seno de AT sobre 2. Eso lo distribuiremos a la resta. Nuestra función quedaría como sigue. E a la BT sobre 2 seno de AT menos E a la menos BT sobre 2 por el seno de AT. Esa sería entonces nuestra función que queremos hallar su respectiva transformada de Laplace. Tenemos una función exponencial, función trigonométrica. Exponencial, función trigonométrica. Ya. Ecuación 1 denominaremos aplicando transformada de Laplace a la ecuación número 1. Lado izquierdo, L de f de t. Lado derecho, un medio es constante. Propiedad de linealidad. Un medio, la transformada de Laplace de la función e a la bt por el seno de at. Menos un medio es constante, multiplicado por la transformada de Laplace de la función e a la menos bt por el seno de at. Hallamos la transformada de Laplace de ambos y resolvemos nuestro problema. Exponencial por una función cualquiera. Para esos casos necesitamos aplicar la primera propiedad de traslación, una propiedad de la transformada de Laplace. Primera propiedad de traslación. Dice lo siguiente la primera propiedad. La transformada de
e a la at multiplicado por una función cualquiera f de t va a ser igual a la transformada de Laplace de la función f de t evaluado cuando s es igual a s menos a. L de f de t, eso es la función, ¿no? F de s cuando s es igual a s menos a. O también podemos reescribirlo como s menos a, ¿no? Simplemente, en vez de s, reemplazamos s menos a. Para nuestro caso, entonces, L de f de t es la que queremos hallar. Va a ser igual a un medio multiplicado por la transformada de Laplace de esta función. Aplicamos primera propiedad de traslación aquí. Va a ser entonces igual a eso, a la transformada de Laplace de la función seno de AT, que ya podemos hallarlo, ¿no? Por tablitas. Al hallar eso, esa transformada, va a quedar en términos de S. Eso cuando S es igual a S menos el valor del exponente. Para nuestro caso, el valor del exponente es B. Menos un medio. Acá lo mismo. Primera propiedad de traslación. La transformada va a ser la transformada de Laplace de la función f, la transformada del seno, ¿no? Del seno de AT. Eso cuando S es igual a S menos el valor del exponente. Para nuestro caso, el valor del exponente es menos B. Eso entonces sería nuestra transformada de Laplace. F de S es igual a un medio se mantiene. La transformada de Laplace del seno de AT. Ya conocemos eso por demás. Su transformada de Laplace es A S cuadrado más A cuadrado. Eso cuando S menos B. Menos un medio. Acá lo mismo, ¿no? Ya conocemos esa transformada a S cuadrado más A cuadrado. Eso cuando el valor de S más B sería, ¿no? Menos por menos es más. F de S va a ser igual a un medio multiplicado por A es constante. Lo que hacemos entonces es, en vez de S, reemplazamos este valor de S menos B. Tendríamos entonces ahí un S menos B al cuadrado más A cuadrado. Se mantiene. Menos un medio. A es constante. En vez de S, reemplazamos con S más B al cuadrado más A cuadrado. Y esa sería nuestra transformada de Laplace de nuestra función que nos dan en el enunciado. Un poquito mejor lo reescribiremos. Numerador A va a ser y en el denominador va a ser 2 multiplicado por S menos B al cuadrado más A cuadrado menos numerador A, denominador 2 S más B al cuadrado más A cuadrado.
Y esto todavía podemos simplificarlo, ¿no? Todavía podemos mínimo común denominador, operarlo bastante. Lo dejaremos ahí. Esta es la transformada de Laplace de nuestra función que nos daban, ¿no? Que nos pedían hallar. ¿Dudas, preguntas? O sí, S y B son enteros, ¿qué son? No entiendo esa parte. Son constantes. Representa cualquier número. En forma algebraica lo estoy haciendo aquí yo, pero son constantes. Luego podemos reemplazarlo, ¿no? El valor de A5, el valor de B3. Acá sería, ¿no? 5, 5 al cuadrado, 3, 3, 5. Yo un poco más general lo estoy haciendo, generalizado. Eso es. Esto en especial, ¿no? Eso es lo importante, la propiedad, la primera propiedad de traslación. Gracias a eso estamos resolviendo nuestro problemita. Y así se aplica, ¿no? Las otras propiedades de la misma manera. Ya, entonces aquí quedaremos por hoy. La próxima clase vamos a hacer transformada inversa de Laplace. Y después de eso, resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Dudas, preguntas, pero antes de irnos? Ya, entonces, próximo lunes, ¿no? ¿Qué día es el próximo lunes? Día es el 4 de junio. ¿Qué día es su examen de ustedes? ¿Les comentó eso el ingeniero? Pues el 6 de julio o esas fechas estaba mencionado el ingeniero. Mm, jueves 6 de julio, dijeron. No, digo ¿no? Es miércoles sería, ¿no? 6 de julio. Ocha, entonces la próxima, entonces posiblemente sea nuestra última clase. Necesitamos pasar, por lo menos 2 clases necesito. Una para transformada inversa y otro para resolución de ecuaciones diferenciales por la transformada de Laplace. ¿Qué día pasamos ahora? ¿Podemos pasar uno el viernes y otro el lunes en nuestro horario? Sí, está bien, Oxy. Ya, esos 2 días pasaremos. Practiquen, eso nomás les pido. Practiquen bastante. Libros, hay bastantes libros. Análisis Matemático 4 de Eduardo Espinosa es uno. También hay bastantes videos, ¿no? En YouTube. Bastantes videos, de hecho, de ecuaciones diferenciales. Practiquen. Ya, entonces nos vemos conmigo el viernes. Hablamos por el grupo en la hora. Dudas, preguntas, cualquier cosa que se les ocurra, me lo dicen nomás. Nos vemos entonces. Hasta luego, auxiliar. Nos vemos a todos.